Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar, ¿ok? Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor. Te pido, por favor, que entres a nuestras vidas, a nuestros corazones, que pongas en nosotros tu palabra, Señor, y como quieres que andemos ante tu presencia. Señor, en esta hora, Padre, te pido que pongas en nuestro corazón lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Bendice nuestras vidas, apártanos del mal, apártanos de la tentación, Señor. Protégenos, Señor. Estamos en tus manos. Gracias por todo, mi Señor. Amén. Bien. Hermanos, hola, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga mucho, mucho, mucho. Espero que su vida esté llena de bendición. Si estás pasando por alguna tribulación, pido al Señor que obre en tu vida y que tú mires la mano de Dios puesta en esa prueba por la que estás pasando. Bien, amén. Hermanos, estaba leyendo la Biblia fue ayer o antier, bueno, en el capítulo de 14 del libro de Hechos. Y pues esta historia quiero compartirla con ustedes porque aprendí algo y yo creo y que es necesario que lo comparta con ustedes porque así como aprendí yo siento que va a ser de edificación a tu vida en ciertas situaciones que ha pasado aquí. Amén. Entonces voy a intentar leer un poco más rápido el texto para que no se nos haga tan largo el video, ¿ok? Si tú quieres adelantarle esta parte como tú quieras y luego leerla en tu casa o escuchar, es tu decisión, puedes adelantarle el video y si no, pues escucha el capítulo que te voy a leer. No es largo, hermanos, así que tal vez no haya necesidad, ¿verdad?, de que lo adelantes. Bien, voy a leértelo y después te digo qué fue lo que el Señor puso en mi corazón para mí y para compartir contigo, ¿ok? Amén. Entonces es en Hechos, capítulo 14. Dice, aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. Ahora escuchen, hermanos, lo que sucedió en esto. Es tremendo. Fíjense lo que pasó. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, dice. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Escucha lo que te estoy diciendo, te lo voy a volver a decir. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. No sé cómo se dice, pero es licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas
y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron entre la multitud dando voces, escuchen, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Escuchen, hermanos, es tremendo, tremendo, porque mientras yo te estoy leyendo esto, hermano, en mi mente está pasando las palabras que quisiera decirte ya, pero tengo que leerte todo este texto. Escúchalo. Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, y haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente, fíjense, lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios a ellos, hermanos. Entonces dice: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Ok, hermanos. ¿Por qué les quise leer este texto? Es tremendo, tremendo, tremendo. Estamos hablando, hermanos, de cómo la fe se puede distorsionar en cuestión de segundos, de nada, cuando la persona no tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando que fueron a predicarles a personas que no conocían del Señor, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el problema? Que ellos, es que ¿cómo te explico, hermanos? Es tremendo esto. Es que haz de cuenta que ellos, me imagino, haz de cuenta sí, que están escuchándolos y miraron los milagros, y por los milagros fue que ellos creyeron. El problema fue que se enfocaron más en lo que ellos hicieron con sus manos, con los milagros de que sanaron a una persona, que en lo que estaban predicando, que siquiera en lo que estaban hablando de la palabra de Dios, que les estaban presentando al Padre, al Creador, al Señor Jesús. No, o sea, ellos se enfocaron solamente en el poder que se supone, ¿verdad? Que ellos pensaban que estos hombres tenían. Entonces ellos empezaron a considerar como Dios. ¿Y cómo les pusieron? Júpiter y Mercurio. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, hermanos. O sea, hasta el nombre le cambiaron. Les consideraron dioses. ¿Por qué dijeron?
dijeron a gran voz, dijeron, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. O sea, ellos pensaban que ellos dos eran dioses. Hermanos, es cosa tremenda porque la gente, ellos fueron bien a hablarles del Señor y ellos es como que si no escucharon nada de lo que se les predicó y solo miraron, wow, tienen poderes, estos son dioses, vienen del cielo, wow, y los querían adorar a ellos y les querían hacer hasta sacrificio. Pero otra enseñanza también ahí es que ellos mismos les dijeron que eran hombres igual que ellos, no tenían por qué ser adorados, que el único que debía de recibir adoración es Dios, es el Señor, es Jesucristo, es el Padre, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, esto que te estoy diciendo es tremendo porque en nuestra actualidad es lo que está sucediendo en muchas religiones y no solamente en las religiones, también está sucediendo incluso con las propias personas que están viviendo con nosotros como artistas, cantantes, etcétera. Gente que se afana tanto al hombre, tanto a una celebridad, tanto a un cantante, que hacen hasta lo imposible, hermanos. Hay gente que hasta se queda en la madrugada, 2-3 días, hermanos, haciendo fila por un boleto, porque quieren mirarlo, porque lo tienen idolatrado, ¿me entiendes? O sea, tal vez no en la forma de decir, wow, es Dios, no, pero están completamente idolatrando a una persona, porque nomás les falta venerarlo, no lo veneran porque no tiene poderes, pero si hiciera ese hombre por casualidad un milagro, wow, ya lo tendrían como santo, ¿me entiendes? Eso es aquí en nuestra vida diaria con los artistas. Ahora, eso que sucedió con Pablo y Bernabé, también sucedió con otras personas que tal vez ellas anduvieron en la fe, anduvieron buscando de Dios y ¿qué pasó? El Señor los usó para hacer alguna sanidad o hacer algo. El problema de la gente, mi hermano, mi hermana, que cuando no tienen a Dios en su corazón, cuando no escudriñan, cuando no conocen a ese Dios vivo, tienden a convertir a esas personas que fueron usadas por el Señor para hacer ese milagro en aquella persona, en alguien, tienden a, en vez de mirar quién fue el que hizo eso, en vez de darle la gloria a quien le corresponde, le dan la gloria a quien fue usado como instrumento para hacer ese milagro. Ahí es donde ya los hicieron santos, los hicieron, etcétera, etcétera y etcétera. Hermanos, es tremendo porque aún viendo el ejemplo en la Biblia, no lo entienden. También es eso. Es tremendo. No entienden la situación. Si mismo Pablo y Bernabé, que estuvieron en la época de los apóstoles, que tal vez que ellos conocieron al Señor Jesucristo, que anduvieron en sus caminos, que tenían al Espíritu Santo, que hacían milagros, todo. Cuando ellos recibieron esa gloria, esa adoración, ellos dijeron, no, yo no soy, a mí no me den nada, es a Dios, es al Señor Jesucristo, es a Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria. A pesar de ellos de poner este ejemplo, la gente de hoy sigue cometiendo el mismo error. Siguen cayendo en el mismo error de no mirar quién tiene el poder, quién le da el poder a alguien para poder hacer. Hermano, no se lo da, es un instrumento del Señor que el Señor quiere usar para poder llegar a esa persona, poder darle sanidad, poder darle palabra, poder etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas dejan de enfocarse en Dios. Es más, yo creo que escuchan la palabra y le entra por una y le sale por la otra y no aprendieron nada. Y solamente están esperando que ese hombre, según ellos, realice uno de esos actos. Hay gente que siguen hasta a los predicadores, a los evangelistas, porque wow, este hombre hace milagros, yo tengo que ir con él, porque él tiene que orar por mí, porque ese hombre Dios lo usa para hacer sanidades, porque sí,
Dios lo usa, hermanos, pero tú en tu corazón, ¿qué estás haciendo? Tú estás idolatrando incluso un pastor, estás idolatrando incluso un evangelista, un predicador, porque el Señor lo ha usado mucho, eso sí, pero tú empiezas a mirar no a Dios, empiezas a mirar a ese hombre que hace esos milagros, que tiene tal vez ese don de sanidad, que tiene tal vez ese don de profecía. Empiezas tú a mirar a ese hombre y dejas de mirar quien da el poder. Dejas de mirar eso porque tú quieres ir con ese hombre y no buscas a la fuente que es el Señor. ¿Me entiendes, hermano? Esto es tremendo porque fue lo que aprendí yo en este capítulo. Y wow, porque es lo que sigue sucediendo. A pesar de que está el ejemplo en la Biblia, sigue sucediendo, hermanos. Y no solamente en la iglesia, sino que también en la vida cotidiana con las personas, ¿cómo se dice? Con los artistas, etcétera, hermanos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Esto nos empieza a apartar de la fe. Si no tenías fe, ahora con menos intención vas a tener fe. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas que hacen eso, también tienen un detalle muy grande a comparación de antes. Y es que antes, te pongo el ejemplo como Bernabé y Pablo, al momento que ellos miraron la confusión de la gente, de considerarlos a ellos dioses, ellos pusieron un alto. Ellos dijeron, a ver, no, yo no soy, es el Señor. Ellos pusieron un alto y intentaron por todos los medios, dice la palabra, por todos los medios intentaron sacar de esa idea a la gente, quitarles esa idea. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hoy en día es mucho más fácil que ese predicador que es usado por Dios para llegar a la gente, que ese evangelista, ese pastor que tal vez un día hizo milagros en el nombre del Señor, se empezó a verse a sí mismo y ya no empezó a ver a Dios. Se dejó de mirar él como un instrumento de Dios y empezó a mirarse como si tuviera él el poder, o incluso si él ordenara al Señor hacer lo que él quiere. Decir, yo declaro que tú eres sano. A ver, espérate, ¿le estás dando órdenes a Dios? Ya no es como antes, que digan, Señor, por favor te pido, sánalo, es tu voluntad, sánalo. Ni siquiera Pablo decía, yo te declaro esto. Él decía en el nombre de Jesús. ¿Qué decía? El cual dice en el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es la fe de él hacia Dios, que sabía que Dios iba a hacerlo, pero jamás alardeó como los de hoy en día, que alardean como dando a entender que ordenan al Señor, que el Señor va a hacer lo que ellos dicen. No. Hermanos, es tremendo cómo ha cambiado la situación, cómo los pastores, los evangelistas cambiaron completamente su forma de predicar. No digo que todos, pero muchos cambiaron su forma de llegar a las personas, cambiaron sus formas de predicar a un grado en que ellos se sienten autoritarios de dar incluso órdenes a Dios y a sus ángeles, cuando no es así. Si el Señor quiere obrar, el Señor obra y no necesitas decir, yo declaro, yo esto, yo lo otro, porque el Señor va a llegar a esa persona. Pero el pastor, el evangelista, el predicador debe ser humilde de corazón y ser sincero y buscar a Dios para que el Señor obre y entregarse a Dios completamente para que el Señor obre en esos momentos cuando alguien está necesitado. Porque es la fe, tal vez no tiene fe la persona, pero el pastor sí.
Y mediante los hechos, mediante las cosas que suceden, es que mucha gente cree. Te estoy dando el caso de esta persona que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Hasta no ver, no creer. Y no estoy hablando de la persona que estaba enferma. Estoy hablando de las personas que miran los hechos. Porque mucha gente no cree hasta no mirar. Y cuando miran dicen, wow, esto es poder de Dios, pero dejan de mirar al Dios y empiezan a enfocarse en la persona. Y empiezan a decir, esta persona tiene la unción del Señor. Ella. Entonces empieza nada más a estar, tengo que ella vaya a orar por mí. Quiero que él vaya a orar por mí. Quiero que él vaya y ponga las manos sobre mi hijo. Quiero que él haga esto, que él haga lo otro, que él haga aquello. Y empiezan a enfocarse como que si él tuviera el poder y no el Señor. Hermanos, algo que aprendí también en el culto de ayer en la iglesia y algo muy cierto que dijo la pastora fue, todos, absolutamente todos, estamos en la misma posición ante Dios. Todos. Nadie tiene un rango más que otro. Así este hombre pueda ser predicador evangelista y yo simplemente una persona que se congrega. Todos ante Dios somos iguales. Dios nos ama a todos. Claro, unos tienen más entrega que otros hacia el Señor. Unos oran más a Dios, unos ayunan más, otros no ayunan, etcétera. Pero todos somos iguales ante Dios. Y las oraciones de ese hombre son escuchadas. Mis oraciones también son escuchadas. Las oraciones de aquel que jamás oró son escuchadas. Las oraciones de aquel que es idólatra son escuchadas. Las oraciones de aquel que es ateo son escuchadas, hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos escuchados por Dios. La diferencia es a quién le oras. La diferencia no es el poder que tú tengas, es la fe que tú tienes. Dios obra en cada uno conforme Él sabe, conforme Él quiere, no como nosotros queramos. También tenemos que entender esto. Pero sobre todo, si te estoy diciendo esto, es porque muchas personas tendemos a decir, quiero que fulanito ore por mí. Está bien, esta persona puede orar por ti. No pasa nada pedir la oración. Es bueno pedir la oración de alguien. Hermano, quiero que ore por mi hijo. Hermano, quiero que ore por mí. Mire, estoy batallando con esto. Está bien, porque dice la palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí va a estar el Señor. Pero si eres tú solo, también allí va a estar el Señor. Tu oración cuando tú estás en tu habitación, el Señor también te escucha. Claro, es bueno que también oren por ti. Sí, es bueno, no se le quita esa oración más de alguien que busca más de Dios que tú. Pero eso no quiere decir que esa persona, la oración de la persona es mucho más poderosa que la tuya. Claro que no. Porque aquí la oración no es la poderosa, la que es poderoso es a quien le pides. Es la fe con la que le pides, hermano. Tal vez tú puedes ser las personas que te la pasas pidiendo oraciones y tú nomás nunca oraste. Hermano, quiero que ore por mí porque mañana tengo un examen. ¿Y tú nunca buscaste de Dios? ¿Cómo quieres que el Señor obre a tu vida si tú no te sacrificas un tantito, no te pones de rodillas? No le pides tú directamente a Dios. Quieres que todo hagan por ti. En el día del juicio, ¿tú crees que alguien va a ser juzgado por ti? En el día del juicio, te imaginas que el Señor te diga, a ver, a ver, ¿tú quién eres? No, pues fulanito de tal. Y que tú digas, Señor, yo creí en ti y me oraban por mí, pero tú nunca oraste. Tú nunca me buscaste. Nunca fuiste a la iglesia. Tú querías que todos hicieran las cosas por ti. ¿Y tú cuándo hiciste un sacrificio por mí? ¿Cuándo me buscaste? ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo ayunaste? ¿Cuándo? Porque son personas que están esperanzadas, hermanos, a que hagan las cosas por ellos. Piensan que por la intercesión de alguien, esa persona ya es salva, cuando el único que va a interceder por ti es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no debemos solamente estarnos enfocando en que estén orando por nosotros. No debemos enfocarnos en que estén haciendo las cosas por nosotros. Esa es una. Es bueno pedir la oración. Es bueno que te agreguen al ayuno, digamos que ayunen por ti. Es bueno,
pero también es bueno que tú también pongas de tu parte y tú también busques de Dios y no te atengas que porque están orando por ti, tú ya no sabes nada de Dios, tú no haces por ti orar y buscar del Señor, porque el Señor también te ama a ti. El Señor también está con los brazos abiertos, esperando a que tú vayas a Él. ¿Me entiendes? Es necesario que te congregues. Si tú quieres pedir oración, todo, hazlo, porque es bueno, pero también es bueno que tú lo busques, porque las oraciones tuyas también son escuchadas. No importa que sea un predicador, un evangelista, incluso el vecino o una persona de la calle, las oraciones van a ser escuchadas. Hermanos, y muy aparte de esto, no idolatremos a nadie, por más milagros que haga en el nombre de Cristo. Idolatra al Señor Jesucristo. Por más cosas que diga, wow, este hombre oró y sanó, este hombre oró por mí, el Señor me ayudó. No es el hombre, no es la oración, es a quien le pidió. Es el Señor el que se merece toda la honra, toda la gloria, todo Él. No el que fue usado, no el vaso que fue usado para llegar a ti, hermano. No idolatremos a la gente como este pueblo a donde fue Bernabé y donde fue Pablo, que incluso hasta les cambiaron los nombres como a dioses, Júpiter y Mercurio, incluso hasta nombres de planetas. Hermanos, no caigamos, no sigamos cayendo en los mismos errores. Abramos nuestros ojos. Yo creo, hermanos, que no importa la religión que tú seas, si tienes que leer la Biblia. No me refiero a que no importa la religión que seas, todos van a Dios, claro que no. Me refiero a que no importa si eres católico, no importa si eres cristiano, no importa si eres testigo de Jehová. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a abrir tus ojos para corregir esos errores que el Señor quiere que corrijas? ¿Cómo vas tú a entender si no te congregas en la iglesia? ¿Cómo vas a aprender si no te congregas en la iglesia? Por eso el Señor nos pide que nos congreguemos, aprendemos y nos exhortan y nos corrigen, hermanos. Sobre todo la palabra del Señor, que es la Biblia. Aquí te está dando un ejemplo bien claro de la idolatría. Súper claro, la idolatría. Y no estoy hablando de las imágenes. Bueno, eso también porque adoran imágenes. Pero muy independientemente, idolatrar, tener a alguien para reverencia, a honrarla, adorarla. Te doy el ejemplo de María. María, te pongo el ejemplo Pablo. ¿Qué les dijo? Yo también soy hombre. María también era humano. Si Pablo, que hacía milagros, si Bernabé, que hacía milagros, dijeron, no, yo no soy el Señor Jesucristo, es Dios. Yo no, a mí no me adoren porque yo soy hombre igual que tú. A mí no me adores. ¿No ves el mismo ejemplo en María? Yo hasta ahorita jamás leí en la Biblia un milagro de ella y aún así la veneran y la adoran. ¿Acaso no es ella humana igual que tú? Hermanos, este es un ejemplo para que abras los ojos, para que abran los ojos y entiendan que idolatría no solamente es venerar una imagen, sino es venerar también a alguien vivo o muerto, como los santos que tienen, que porque hizo un milagro, que porque hizo esto, que porque hizo lo otro. Hermanos, si hizo un milagro en vida, tal vez fue la fe de esa persona para Dios. Tal vez Dios usó a esa persona para hacer ese milagro en alguien y que se volviera la fe. Pero ¿por qué idolatraron a ese vaso? ¿Por qué no le dieron toda la honra y toda la gloria al Señor? Y se corrompió tanto la gente que hasta imagen y foto le hicieron a un humano igual que tú, igual que yo. Un humano que murió, que muere y ahí queda, que no tiene poder sobre nada. Y siguen venerando a un humano. Y el pretexto es, no lo venero, no lo adoro. Es lo mismo. De momento en que le pides, es lo mismo.
¿Cómo le puedes llamar? Toda la honra y toda la gloria solo se la merece nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino para llegar al Padre. Toda la honra, toda la gloria es para el Padre. Solamente eso. ¿Cuándo van a entender? No es contienda, no es nada. La Biblia lo dice. Aquí está, Hechos 14. Lean todo el capítulo y lo van a entender. ¿Por qué la gente es tan ciega que ni explicándolos quieren entender? No es que no entiendan. Sí saben lo que uno les dice, pero no lo quieren aceptar. Es una triste realidad porque están muy arraigados las costumbres que les inculcaron de niños. Y eso, hermanos, les cierran sus oídos. Pero ¿qué dice la palabra? Que solo las ovejas del Señor escuchan su voz. Y no es que, los que no creen no son de Dios. No, hermanos, no es eso. Pero te doy a entender que cuando el Señor quiere tocar tu corazón, lo va a hacer. No necesitas predicar algo empezando por la agresión, por recalcarles el pecado, porque ellos están conscientes. Yo creo que ahorita todo el mundo, es raro aquel que no sepa ese tema, que está mal, porque la Biblia lo dice, y ni siquiera, te puedo asegurar que ni siquiera tienen la intención de investigarlo porque no quieren confrontar su fe. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, yo, como hace días vi una publicación en el Face, que lo primero que pone es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tal, de los 10 mandamientos. Está bien, es verdad eso, pero hermanos, ¿sabes qué sucede? Que caemos cuando nosotros, te voy a poner el ejemplo de alguien que no predica, te voy a poner mi ejemplo, vamos a suponer mi ejemplo, que yo en vez de hablarte, digamos, de esto, y nunca he hablado de Dios, un ejemplo, y en vez de hablarte de cosas así como te digo, oye, aprendí esto, empiezo luego a echarte, a decirte, es que está mal que hagas esto, porque aquí dice la Biblia esto y eso está mal. ¿Qué estoy ocasionando? Que el que me escuche, en vez de, ni siquiera me está escuchando, nada más escuchó algo que no le agradó, algo que lo confrontó, no vuelve a ver el video, habla mal, empieza a comentar mal, y no solamente eso, no solamente hablo de lo carnal, en lo espiritual cierra sus oídos a no escuchar la palabra de Dios, a endurecer su corazón como Faraón. Fíjate el Faraón, te pongo el ejemplo del Faraón. ¿Cómo fue Moisés? Así dijo el Señor, deja ir a mi pueblo. Moisés fue directo al grano y Faraón endureció su corazón. Así nosotros vamos directo al grano, directo a la yugular, como les digo a veces, a decirles directamente, ni siquiera, como dicen muchos, ofrecen un cafecito o algo, no. Ya vamos directamente al error que están cometiendo. Y ellos, al sentirse confrontados, luego es como que de repente nomás ir darle un moquete a alguien, wow, pues se va a confrontar. Se siente confrontado y no escucha, se cierra y prefiere apartarse porque no quiere que le diga lo que está mal. ¿Ya me entiendes? Hermanos, no es que no digamos lo que está mal, claro que lo debemos de decir. Debemos de enseñar lo que Dios no quiere que hagamos. Debemos de hacerlo, claro que sí. Pero antes de esto, antes de decir eso, debemos de presentar al Señor Jesucristo. Debemos de presentar al Padre. Debemos de hablar conforme Dios quiere, con amor, no con agresión, con amor. Tampoco estoy diciendo de, ay hermanito, mira, no. Tampoco estoy diciendo que tapes, no. Hay que decir las cosas como son, pero hay que empezar por el principio y no por lo del medio y no por el final, sino por el principio. ¿Cómo? Cuando tú lees Génesis, dice aquí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No fue empezó de cero. Y conforme vas leyendo,
te vas dando cuenta, incluso tú si nunca has leído la Biblia, y cuando tú la leíste, yo creo que tú me vas a dar la razón, que cuando tú empezaste a leer la Biblia, hermanos, llega a como ibas leyendo, vas aprendiendo por los errores de los demás que están mencionados en la Biblia, por las virtudes que tenían los profetas, por cómo el Señor obró en cada uno de ellos, incluido el rey David, el rey Salomón, Jesús, todo. Pero fue poco a poco. Y claro, se va a sentir confrontado aquel que ya hiciste como 50 predicaciones y cuando una persona quiso escuchar, apenas escuchó cuando dijo, no hagas esto. Claro que sí. Pero está en el Señor que esa persona haya leído esa parte porque era la palabra que necesitaba en ese momento. Es la verdad. Pero si tú nunca has hablado del Señor, si tú nunca has predicado, ¿por qué luego es atachar a la gente las cosas que están haciendo mal cuando nosotros, aún siendo cristianos, no somos perfectos y cometemos errores? Tú que eres cristiano y cometes errores, aunque sean mínimos, tú te arrepientes. Imagínate ellos, qué errores no cometen si ni siquiera temen de Dios y no creen como deben de creer en el Señor. ¿Ya me entendiste? Entonces caemos en el error de confrontar y no de evangelizar. Caemos en el error de querer que a fuerzas que se diga que nosotros tenemos la razón y no en evangelizar. Entonces, ocasionamos que la gente que nos escucha a la primera cierren sus oídos, endurezcan su corazón y mejor apartarse que escuchar lo que el Señor quiere que escuchen y lo que el Señor quiere que sepan. Hermanos, por eso es bueno estudiar. Yo no he estudiado, pero yo creo que debemos de estar más abiertos al Señor, como el Señor quiere que nosotros le lleguemos a la gente. Muchos dicen con amor y tú nos estás juzgando, porque es verdad, mucha gente comete el error de luego decir, eres una Jezabel, eres esto, eres lo otro, eres aquello, cuando no se fijan los errores que están cometiendo, cuando así no se evangeliza. Sí, se dice lo que está mal, claro que sí, no, te leen los 10 mandamientos, claro, esto está mal, hermano, mira, a Dios no le gusta esto, Dios no le gusta aquello, claro que hay que decirlo. Claro que hay que decir todas las cosas que a Dios no le agradan, pero también hay que hablar de que Dios es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que te ama, un Dios que busca lo mejor para ti y no llegar sobre nomás decirles, a Dios no le gusta que hagas esto, pero no le dice, pero si tú lo haces y te arrepientes, el Señor te perdona. ¿Qué diferencia hay, no? Imagínate que te pongo el texto ahorita de los 10 mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Aquel que lo hace se siente ofendido. Wow, ¿cómo me va a estar diciendo y empecé a escribir. Pero si tú le agregaras un poquito, que dijera, pero tú en tu pecado, ¿verdad? Si tú te arrepintieras, nacieras de nuevo, corrigieras tu camino, el Señor te perdona, porque Dios es amor, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Busca al Señor, pídele al Señor que abra tus ojos, que te dé entendimiento. Hermanos, tan diferente es decir lo mismo, pero con amor. Puedes decirle al hombre, a la mujer, esto está mal, de una manera porque hoy en día todos son delicados. No puedo decir nada porque todos son delicados. La palabra es la misma. La palabra es espada de 2 filos. No podemos cambiar nada. No podemos quitarle, no podemos ponerle. Sí debemos de abrir los ojos del hombre. Sí debemos de decirles lo que está mal. Claro que sí. Pero todo a su paso. Todo con calma, como el Señor quiere que trates con las personas. No como tú quieres, a la brava. No.
Si el Señor quiere darle una palabra de confrontación a alguien, el Señor sí lo va a poner en tu corazón para esa persona, no para todo el mundo. Porque no a todos se les llega igual. El Señor no trata a todos igual. Tal vez a ti, el Señor obró en ti de cierta manera para que tú lo aceptaras. Pero al vecino obró de otra manera. A mí me obró de otra manera. ¿Me entiendes? Si eso fuera, con todos fuera lo mismo. Y no es así. No intentes confrontar a todos por igual porque no todos lo van a entender igual. Amén. Antes de todo eso, pídele al Señor paciencia, pídele al Señor prudencia, sabiduría más que nada para poder darle palabra a alguien. Así sea confrontándolo, así sea de amor, así sea de redarguirlo, como sea, pero que el Señor sea quien te inspire y no tu necesidad de querer confrontar a alguien por querer hacerlo entender, porque lo único que vas a ocasionar es que se aparte. ¿Y qué pasó con Bernabé y con Pablo? Que aún viendo, cuando miraron todas esas cosas, ellos de muchas maneras insistieron para que dejaran eso, que no hicieran lo que estaban haciendo porque es malo, porque los estaban considerando dioses, los estaban dándole toda la gloria a ellos. Ellos lo rechazaron de un momento, pero de una manera, dice la palabra, buscaron de muchas maneras hacerlo. O sea, no solamente tal vez usaron confrontación, en el amor de Cristo, buscaron la manera de llegarle a la gente para hacerles entender que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Ya me entendiste? O sea, esta historia, hermanos, te llega por todos lados. Te llega por la forma en cómo debes de predicar. Te llega por la forma en que adoras al Señor. Te llega por la forma de la idolatría, no solamente en imágenes, sino también en personas, etcétera. Es tremendo y sobre todo te enseña que esto ha sido siempre. Que siempre la gente tiende a creer en lo que mira y no en lo que no mira. Te enseña a que la gente es tan cegada que no miran quién da el poder, solo miran al vaso que Dios usó para hacer ese milagro. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Y así como a ellos les querían hacer sacrificios y les pusieron Mercurio y Júpiter, así el día de hoy los tienen en altares, los tienen con imágenes con veladoras, porque ya no es sacrificio, pero tienen veladoras, les rezan, les ponen de cabeza, les hacen y les deshacen. Cuando tal vez, porque yo no conozco la historia de cada santo, yo no conozco la historia de todas esas personas, pero tal vez esas personas, lo único que fueron fue usados por el Señor para tal vez hacer un milagro. En vida, estoy hablando en vida. Pero si eso fue después de la muerte, hermanos, eso ya es Satanás. Ese ya es el diablo que quiso confundir a la gente, que quiso agarrar la fe de ese hombre, que quiso tal vez agarrar ¿cómo se dice? La situación de ese hombre para engañar a la gente. Entonces, hermano, no te dejes engañar. Lee la palabra. Son historias muy interesantes que dices tú, ay, no, qué flojera. Pero la verdad te enseñan mucho. Y esto fue lo que yo aprendí. Y lo quise compartir porque fue lo que miro. Es lo que miro hoy en día con las personas. Es lo que miro y wow, es tremendo. Entonces, hermanos, disculpen porque ya se hizo largo el video, ya 43 minutos, el audio 43 minutos, pero espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para tu vida, que reflexiones un poco si tú estás idolatrando no solamente una imagen. Y si tú dices, no, yo soy cristiano, ok, pero estás idolatrando a alguien. Acuérdate y toma el ejemplo del pueblo de Israel en la antigüedad, y yo creo que todavía está el día de hoy. Ellos no se postran, no se hincan ante nadie más que a Dios. Solamente al Señor es al que adoran. Solamente al Señor es al que inclinan su rostro. Te doy el ejemplo de cuando estaba el rey Nabucodonosor y cuando metieron al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque no adoraron al Dios, porque no se postraron ante una imagen. Hermanos, y no estaban venerando la imagen. Muchos dicen, es como tener la foto de mi papá, de mi mamá.
A ver, hermanos, ahí tenían al gobernador, tenían ¿cómo se dice? Al emperador, no sé cómo se dice, al rey, perdón, al rey. Ahí tenían al rey Nabucodonosor, lo tenían por un lado. Y tenían la imagen de él, es como una foto, es lo mismo. Y en vez de adorar al rey, adoraron a la imagen, ¿no? Porque la foto de él así es el ejemplo. Y nadie veneraba la imagen, simplemente era respeto, según ellos, porque era la imagen del rey. Y no lo estaban adorando, es lo mismo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo Cedrac, Mesac y Abednego? No se arrodillaron ante la imagen del rey Nabucodonosor. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos solo adoran a un único Dios. Así que ese pretexto que muchos dicen de que es como tener la imagen de fulanito, sutanito y manganito porque no lo miro. A ver, en la Biblia encuentras esas situaciones. ¿Y acaso se arrodillaron? Jamás. Jamás doblaron rodilla ante otro Dios que no fuera el Señor, que no fuera Jehová. Nunca pusieron sus rodillas en el suelo delante de alguien, ni que porque no lo veneran, no, nada. Ni por orden misma, porque no estaban adorando, ni por orden misma del rey, doblaron sus rodillas ante una imagen. ¿Cómo me puedes dar tú el pretexto de que porque es la imagen de fulanito de tal? Aparte, ni siquiera la imagen de Dios es, porque nadie conoce a Jesús. Nadie conoce al Padre. ¿Cómo pues vas a arrodillarte ante una imagen de una persona que se dejó fotografiar y que se dejó pintar para representar a Jesús cuando ni siquiera es Jesús? Ni siquiera es María, como dices, un ejemplo. Y aún siendo María, te doy el ejemplo de Pablo, que les dijo, soy hombre igual que ustedes. María era humana igual que yo. ¿Cómo podemos adorar a un humano que murió igual que muchos? El único que se merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesús. Es el Padre. Son los únicos que se merecen toda la honra y toda la gloria. Hermano, es tu creador. Es el creador del universo. ¿Cómo no va a recibir él toda la honra y toda la gloria? Porque por amor hizo todo para que tú vivieras aquí, para que tu familia viviera aquí. Por amor, el Señor Jesucristo pasó todo lo que pasó sabiéndolo, no lo dejó, no lo abandonó, continuó. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo vas tú tan simple y tan fácil decir, me voy a postrar hasta esta imagen porque es como tener su foto? No lo adoro, no lo venero, pero es como que yo digo, oye, es que lo estoy mirando. Hermanos, por favor. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de que si tú te crees esa idea, de lo que te dicen esas personas que lo hacen. Si tú eres católico, si tú eres de otra religión, no discutas, no empieces a sentirte confrontado. Espérate, te sientes confrontado, sí, pero mira, relájate, medita un poco en lo que te estoy diciendo. No me hagas caso a mí, haz caso a la Biblia, tu Biblia, mi Biblia. Aunque tengas muchos más libros, tal vez muchos de los libros que vienen aquí dicen lo mismo. Muchas historias te enseñan. ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no oras? Dice, Señor, abre mi corazón, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y empieza a leer y empieza a aprender conforme Dios quiere. Y te vas a sentir confrontado porque no fue lo que te enseñaron. Pero cuando tú te sientes confrontado, hermanos, en algo de la palabra, te voy a decir, así seas cristiano, católico, lo que tú quieras, cuando la misma Biblia confronta una creencia que tú tienes, ponte alerta, porque es muy probable que esa creencia que tú tienes pueda ser errónea. Y es muy seguro que sea equivocada, porque lo dice la Biblia. Cuando lo dice un hombre, una mujer, un predicador, todavía puede ser a lo mejor, porque puede ser creencia de esa persona, puede ser interpretación de esa persona, etc. Pero cuando te lo dice la Biblia, claramente, como el ejemplo de Pablo y Bernabé, aguas, porque la Biblia no está equivocada.
y te confronta, aguas, porque quiere decir que puedes estar, y muy probable estás en un error, que tienes que cambiar. Por eso el Señor te permite que leas y aprendas, pero abre tu corazón. Es difícil, pero si tú lo abres poco a poco, el Señor va a entrar en ti y va a cambiar todas esas cosas. Entonces, hermanos, espero que sea de mucha bendición este video, que hayas aprendido mucho. Ponme en los comentarios qué piensas. Disculpa porque hace 1 hora. Espero que por pedacitos, por tiempo, estés mirando este video, esta grabación. Y escríbeme, si estás interesado, escríbeme. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué aprendiste de todo lo que te dije? ¿Te sientes identificado? ¿Sientes identificado tal vez en algún familiar, en ciertas situaciones? O tal vez tú no eres de esta religión y tú dices, estás mal, esto, lo otro. Y aún leyéndole la Biblia, ¿por qué no crees, hermano? Pero sin discusión, sin confrontar, todo con amor, hablando se entiende la gente como dicen. Y aprendemos, pero siempre procura que tu base sea la palabra del Señor. Bueno, hermano, ahora sí los dejo y pues que el Señor me los bendiga mucho, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente audio y pues que sea un lindo día para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga mucho.